presenta Radar News. Bueno, gracias. Como siempre son las 7:09 Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y agradezco además al presidente municipal de Corregidor, H.P. Guerrero, en esta ocasión también como parte justamente de la propuesta que ha dado a conocer Jorge Romero, que busca la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional y que bueno, pues ayer estuvo aquí en la capital de Querétaro. Mi querido alcalde, mi querido Chepe Guerrero, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, buenos días. Mi querido Aurelio, buenos días, igualmente siempre saludarte con un gran cariño, con un gran aprecio y con un saludo muy respetuoso a todo tu auditorio. Gracias como siempre, mi querido Chepe, por tomar la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Buscan el trabajo conjunto, buscan también además rehacer lo que tiene que ver con la narrativa que hoy por hoy tiene el Partido Acción Nacional frente a una realidad nacional no sencilla, no fácil, muy complicada, mi querido Chepe Guerrero. ¿Por dónde habrá que empezar? ¿Por dónde quiere empezar Jorge Romero? Así es, mi querido Aurelio, hay que decirlo con toda claridad, hay que empezar por transitar en este proceso de renovación de la dirigencia, este proceso democrático, donde la militancia habrá de decidir quién es el próximo dirigente nacional del PAN el 10 de noviembre. Y yo tengo plena confianza, lo digo sin soberbia, pero lo digo convencido de que estamos de verdad en el mejor proyecto y con la mejor propuesta, y estoy convencido que Jorge será presidente nacional, y de ahí habrá que empezar en un proceso de reconciliación muy importante. Fíjate, el lema de Jorge, mi querido Aurelio, es unir, renovar y ganar. Y estoy convencido que tenemos que hacerlo. La unidad tiene que empezar desde este proceso. Y creo que hemos buscado cuidarla en ese sentido en todo momento, sin hacer a compañeros a un lado, respetando incluso también, y es muy importante, y hay que hacerlo siempre en cualquier proceso democrático, a los adversarios. Y aquí tenemos a una compañera que también busca la dirigencia nacional y por supuesto pues, está haciendo también su campaña, su labor por todo el país, y digo, la respetamos mucho. Creo que la mejor manera de respetar a un oponente es dándole toda la seriedad al tema y entrándole de lleno al proceso, y así lo hemos hecho. La gira que tuvo ayer Jorge pues fue aquí en Querétaro de mucha alegría, con muchos compañeros en distintos municipios, y creo que es un reflejo de lo que el PAN de Querétaro busca ofrecerle al PAN nacional. Refrendó además, leía yo en algunas crónicas y veía lo que se publicó en los medios locales y nacionales, que decía que el Partido Acción Nacional tendrá que refrendar el triunfo político, el triunfo electoral. Digo, falta mucho para el 2027, pero esa es la mentalidad que por lo menos el día de ayer dio a conocer Jorge Romero. Sí, por supuesto. Y fíjate que me gustaba mucho algunas reflexiones que hacía Jorge, mi estimado. Jorge pues, es un panista de muchos años, viene de Acción Juvenil como servidor, nos formamos, digamos, en la cantera del PAN. Sí. Y ahí es donde escuchas de frases, ideas, fuerza, les llamamos nosotros de panistas desde muchos años. Y él compartió una de Castillo Peraza que me llama mucho la atención, y decía que alguna vez comentó don Carlos que al PAN lo han sentenciado de muerte tantas veces y no se ha muerto, que él empieza a creer que es inmortal. y suena muy parecido a nuestra realidad. Dice, bueno, pues sí, efectivamente, hay gente que dice, por supuesto, la oposición, los adversarios del PAN, que Acción Nacional pues ya está en la lona, que ya no tenemos para dónde, y yo que también me gusta la historia, me gusta reflexionar sobre lo que se ha hecho antes, y fui capacitador de Acción Nacional y de Acción Juvenil, pues también lo he visto, ¿no? El PAN ha pasado en su historia, en sus 85 años de existencia, por momentos muy complicados. Bueno, hubo incluso en los 80 una elección presidencial donde no postulamos candidatos por una crisis al interior fuerte, pero el PAN se ha sobrepuesto a ello porque tiene una doctrina muy sólida, tiene, digamos, bases que le hacen entender que pues una elección es una lección y hay que aprender de ella. Y a partir de ahí seguir construyendo. Oye, ¿y cómo anda el PAN en Querétaro específicamente? ¿Cómo vio, cómo sintió al PAN queretano? ¿Un PAN unido, un PAN trabajando, un PAN desarticulado, un PAN sin ya muchas expectativas, por lo menos político-electorales, o un PAN que está consciente de que se pueden reafirmar todavía los triunfos políticos electorales en el futuro inmediato, mi querido Chepe Guerrero? ¿Cómo lo vio? No, se encontró un PAN, por supuesto, consciente de las áreas de oportunidad que tiene, mi querido Aurelio, un PAN
queretano que no cae en triunfalismos ni en espejismos de decir pues todo está perfecto al interior del partido o con nuestras administraciones, ¿no? Se encontró un PAN que está haciendo un proceso de autocrítica también importante al interior, un PAN queretano que también está en renovación, con mi amigo Martín Arango, que será el próximo presidente del Comité Estatal, es candidato de unidad, de hecho, pero también refrendará su posición con el voto de la militancia el próximo 10 de noviembre. Entonces, se encuentra con este PAN, como te decía, en un proceso de autocrítica muy importante de reflexión al interior, desde donde queremos partir para poder tener los mejores resultados en el 27, pero sí con esa humildad de decirlo, no hay triunfalismo, no decimos aquí todo está excelente y ya tenemos el 27 en la bolsa. Pues no, lo que tenemos muy claro es que en el 27 tenemos que ser la mejor opción para los queretanos, para poder refrendar su confianza nuevamente en el gobierno del Estado y en los gobiernos que tenemos y recuperar los espacios que hayamos perdido en la última elección. Hay más cosas que te tengo que preguntar, mi querido Chepe Guerrero, porque ¿cómo le van a hacer en el PAN queretano para mediar, para integrar, para sumar a quienes tienen voces también importantes dentro del panismo, dentro de la clase política, incluso a nivel local, exgobernadores como Pancho Domínguez o como Francisco Garrido, veía yo también Ignacio Loyola, que se puedan sumar por lo menos a esta propuesta, que además representa en su momento Jorge Romero, mi querido Chepe Guerrero? Claro, pues mira, ahí tiene que haber un proceso digamos, de invitación nuevamente a todos estos actores a tomarlos en cuenta de manera real y genuina. Todos tienen muchísimo que aportar. Ayer Jorge hacía una declaración también que a mí me gustó mucho, donde decía Jorge que volverá a invitar al presidente Calderón a Acción Nacional, y creo que es muy valioso. La verdad es que hay muchos compañeros que tienen muchísimo que aportar. En el PAN no tiene cerradas las puertas más que quien no empata con nuestros principios, quien apuesta por políticas populistas, por corrupción, por temas que no van con nosotros. Eso sí tiene que cerrar la puerta, pero el resto de los ciudadanos y por supuesto sobre todo compañeros que militan o que han militado en el partido son más que bienvenidos y necesitamos de todos. Yo, hablando del PAN, siempre lo digo, hay un dicho que dice que nadie es indispensable. Yo creo que en el partido sí somos indispensables, sí necesitamos de todos y no estamos en un momento en el que, en ningún momento lo vamos a estar, pero menos ahorita, en que nos vamos a dar el lujo de decir, pues tú no cabes, ¿no? O si tú no vas con mis intereses o con mis proyectos, pues no estás. Claro. Oye, ¿qué hay de las causas ciudadanas, de las causas sociales? Varios, incluso militantes de tu partido han señalado que se han olvidado, que las han abandonado, que no las han podido representar, estas causas sociales o causas populares que también son importantes. ¿Se van a retomar por lo menos esos rumbos, esos caminos, estas causas sociales o populares para pensar en un diferente, en un nuevo PAN después de los 85 años, mi querido Chepe Guerrero? Creo que se cortó la llamada, ¿verdad? A ver, vamos a ver si podemos recuperar por lo menos esta conversación. Empezábamos ya a tener ahí algunos zumbidos, ya sabe que las líneas telefónicas son verdaderamente maravillosas y bueno, si no fallan por una, fallan por otra situación, pero lo importante es que podamos platicar sobre todo sobre estos temas. Y luego ya ahorita que ya estemos de nuevo entre la línea, espero que ya podamos volver a platicar con el pues alcalde de Corregidora, pero sobre estos temas que tienen que ver con la afiliación partidista. Bueno, de qué va a pasar con el partido o la relación con el Partido Revolucionario Institucional. Te preguntaba, perdóname Chepe, ya recuperamos la conversación, nada más, ¿cómo le van a hacer para retomar las causas sociales, las causas populares, para que no se queden, no sean rebasados por otras fuerzas políticas que pues son lo que atienden de primera mano, Chepe Guerrero? Hemos hecho ese proceso de reflexión, aprovechando por supuesto el proceso de renovación, querido Aurelio, y con un pensamiento muy claro, es decir, Acción Nacional sí seguirá defendiendo, por supuesto, causas que son muy importantes para el país, y te voy a dar dos ejemplos. El INAI, ¿no? Por ejemplo, pues es importantísimo defender al Instituto de Acceso a la Información. De ahí pudimos conocer temas de corrupción durísimos de gobiernos y lo seguimos desgraciadamente conociendo, y también defender Acción Nacional temas como un poder judicial que tenga independencia, que tenga solidez, en el que podamos tener certidumbre todos los mexicanos.
pero también, por supuesto, tenemos que irnos a defender las causas de las más cercanas, digamos, a la ciudadanía. Creo que eso sí es algo que en la brújula quizá ya no teníamos tan presente, pero tenemos que regresar a ello. Y ahí aportamos mucho, y lo digo con humildad, por lo digo como es, aportamos mucho los alcaldes, los gobernadores, porque creo que son los que tenemos de primera mano la petición del ciudadano. No somos los que vemos que pues sí, es importantísimo defender a la Suprema Corte y defender al INAI y defender al INE, pero también buscar que las personas que hoy no tienen lo suficiente para darle a sus familias la vida que quisieran darles en un tema de alimentación, de transporte, de salud, pues bueno, ahí es también donde tenemos que entrarle, ¿no? O los que no tienen hoy certidumbre sobre su patrimonio, como hay zonas que no se han regularizado y por lo mismo pues no pueden disponer de ellas, de su propiedad como quisieran, y tampoco los gobiernos a darles servicios porque no está regularizado. Entonces son también causas muy del día a día, digamos, de los ciudadanos, que también tiene que abanderar acción social, y tenemos todo para hacerlo. Tenemos gobiernos exitosos que pueden dar, digamos, su experiencia en cómo lo han hecho para poder avanzar en estos temas, y de ahí apalancarnos, por así decirlo, y demostrarle a la sociedad y a los mexicanos, por supuesto, que hay otra vía, que la vía de Acción Nacional es de verdad una vía cercana, una vía humana, una vía sensible a estos temas, pero también muy consciente de la responsabilidad que tiene con el país. Una vía posible. Te tengo que hacer dos preguntas finalmente en un minuto que nos queda, mi querido Chepe Guerrero. Primera, ¿qué va a pasar con la relación con el Partido Revolucionario Institucional y el PAN? Particularmente en Querétaro, que me gustaría que hicieras alguna consideración. Y la segunda, si gana Jorge Romero, tú estás incorporado, digamos, representas también, hay una propuesta para que te incorpores junto con Santiago Taboada, Eduardo Rivera, estás ahí Josué Guerrero, Lili Olivares, en fin, Michelle González, Renán Barrera, ahí en Yucatán, en fin, pero tú dejarías, vas a desatender la alcaldía, la presidencia municipal de Corregidora, ¿a qué le vas a dar prioridad, mi querido Chepe? Gracias, querido Aurelio. Mira, la primera pregunta yo te diría, y tanto en Querétaro como a nivel nacional, quien tiene que definir si iríamos o no nuevamente en una alianza, coalición o algún formato de este tipo, es el Consejo, o el Consejo Estatal o el Consejo Nacional. Estamos, haciendo reflexión desde ahorita, por supuesto, escuchando a los compañeros, estamos escuchando a los compañeros que fueron en alianza y cómo les fue, digamos, a los que no fueron en alianza y nos dan sus impresiones de si hubiera sido valioso o no ir en un tema de alianza, y a partir de ahí haremos una reflexión, mi querido Aurelio. Hoy te digo que creo que tenemos una relación respetuosa, tenemos causas en las que hacemos en algunos momentos un frente común porque vemos la gravedad de la situación del país. Sin embargo, pues efectivamente, y como se dijo muchas veces, pues tenemos diferencias ideológicas importantes, incluso históricas, ¿no? O diferencias políticas. Sin embargo, pues bueno, lo que se privilegió en la anterior elección fue, ante esa emergencia que fue totalmente real que vivíamos, pues teníamos que unir fuerzas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues ese fue el tema de un proceso electoral, no significa que se trate de una alianza o de una colaboración permanente. Eso habrá que analizarlo, como te decía, para el siguiente proceso y en los órganos correspondientes, que son los consejos estatal o nacional del partido, mi querido Aurelio. Y la segunda pregunta, yo lo decía con toda claridad desde que me hizo Jorge la invitación y la acepté. Mi prioridad es gobernar el municipio de Corregidora. Esa es la responsabilidad más grande que tengo el día de hoy y que voy a honrar hasta el último minuto de mi mandato. Sin embargo, también voy a dedicarle tiempo a la acción política, digamos, que es la que llevo a cabo dentro de mi partido, con mucha responsabilidad, pero sí entendiendo también que el tiempo que vive el país es para ello, ¿no? Y digo, una cosa no se pelea con la otra siempre y cuando pues no desatiendas, digamos, las responsabilidades que tienes en el municipio, y esa será la tónica que tendrá tu servidor integrando la planilla con Jorge. Yo de hecho no voy y no aspiro a una cartera, digamos, no aspiro a ser secretario de algún espacio dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Al ser miembro de la planilla y ganando Jorge, como sé que lo hará el 10 de noviembre, pues integraré el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente del Consejo Nacional, pero no son temas, digamos, que oposiciones que absorban de manera permanente mi tiempo, ¿no? Al contrario. Bueno, pues Chepe Guerrero, como siempre, gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Te mando un abrazo, salud, estamos al pendiente como siempre, Chepe.
Abrazo grande, querido Aurelio, gracias por el espacio, como Al siempre. contrario, igualmente, buenos días, gracias a Chepe Guerrero. Chepe Guerrero es presidente municipal de Corregidora, obviamente, con una propuesta importante, significativa de lo que tiene que ver con los nuevos retos y desafíos del Partido Acción Nacional en un futuro inmediato en Querétaro y también a nivel nacional. Las 7:22 de la mañana, hacemos